partido único tenemos a China, tenemos a Cuba. Cuba sin que sea peyorativo, porque en realidad muchas personas no saben, pero el tema de democracia en Cuba es muy distinto a pesar de que existe un partido. Tenemos que algún día optar por un bipartidismo, un multipartidismo, y está el caso de México, o sistemas autoritarios. Yo creo que cada democracia tiene su particularidad, y yo creo que en el caso ecuatoriano, que puede ser muy similar para algunos países de la región, es que yo sí veo bueno que cada cierto tiempo se creen nuevos movimientos, nazcan nuevos partidos políticos, porque debe haber un relevo político generacional. Saludos a todas las personas que siguen nuestras redes sociales del Foro Politécnico. Mi nombre es Luis Guzmán, miembro del Foro Politécnico. El día de hoy tenemos al arquitecto David Hidalgo, académico, docente. Actualmente está cursando un doctorado en Brasil. El tema que hoy hemos preparado como información y educación que el Foro Politécnico está brindando en este momento de elecciones, como una organización sin fines de lucro, con una tendencia progresista, socialdemócrata, en el cual creemos que debe primar el Estado como benefactor para las clases más pauperizadas. Estamos invitando a docentes, académicos, que podamos analizar lo que sucede en Ecuador. Por ejemplo, ahora lo invitamos a David para analizar lo que es el sistema de partidos, un concepto, unas ideas generales, y también aterrizar lo que es Ecuador. Entonces, antes, David, de que comencemos con la charla, la conversación, la tertulia con el asunto del sistema de partidos en el Ecuador, quisiéramos que nos comentes brevemente qué estás estudiando en Curitiba, en Brasil, y tu especialidad, que es urbanismo, si está relacionado o no, ¿no? Cuéntanos, por favor. Luis, igual quería decirte que estoy muy grato de compartir este espacio contigo aquí en el Foro Politécnico. Aprovecho para extender un saludo a todos los que van a poder compartir esta conversación. Y sí, quería contarte que yo hoy por hoy me encuentro haciendo mi doctorado. Yo soy arquitecto, pero hace mucho tiempo estoy muy vinculado a la parte urbanística, como urbanista. Y bueno, hoy por hoy estoy haciendo una investigación sobre políticas urbanas, que tienen que ver con el caso de mi ciudad, bueno, de nuestra ciudad, Guayaquil, y estoy ya avanzando en esa investigación y espero que se culmine pronto para poder compartir los resultados de esa investigación, que para mí ha sido muy importante dentro de mi carrera profesional y académica. Perfecto, muchas gracias, David. Entonces, como te iniciaba, sistema de partidos. O sea, tú que ahora estás estudiando temas de políticas, porque, bueno, las políticas de Estado, muchos creen a veces que el marco que debe desenvolver el Estado es la ley. Yo creo que más bien son políticas públicas, diferentes áreas, ¿no? Política pública económica, política pública de vivienda, y se van transformando estas en los respectivos instrumentos jurídicos para que se concreten. Estamos ahorita en un país con 18, 19 precandidatos, de los cuales cerca de más del 50% sin posibilidades reales de llegar a una segunda vuelta o de tener una votación que sobrepase el 5%. Además de eso, tenemos que las reglas del juego están siendo, por lo menos se menciona que quieren cambiarse, aunque saben que la ley lo impide, como lo que declaró la ministra María Paula Romo, en el sentido de que lo que declaró, palabras más, palabras menos, es que se vuelva voto facultativo. Entonces, tenemos una cosa, son los partidos políticos, y otra es nuestros sistemas de gobierno. Perdón, nuestros sistemas de partido. ¿Qué opinas tú del sistema de partido que tenemos al día de hoy en Ecuador? Más o menos relacionándolo con lo que el deber ser, ¿no? Bueno, este tema es muy importante y no me es ajeno. Yo quiero recordarles a los que nos están viendo que yo tengo una maestría en gestión pública. La hice hace unos años atrás en el IAEN, cuando vivía en Quito. Yo me radiqué en esa ciudad para poder ganar experiencia profesional y vincularme sobre todo con el área de trabajo de mi primera maestría que la hice en Europa. Entonces, cuando me hablas de instituciones, del Estado, del sistema de partidos, esos temas no me son indiferentes, y quería aportarte diciendo que lamentablemente en el Ecuador nuestra democracia está fallida. Hoy por hoy
ya no existe una democracia representativa como tal. Mi lectura, cuando estaba allá en Ecuador y ahora que estoy acá en Brasil por el tema de mi doctorado, es la misma. Lo que hay hoy por hoy, no solo en Ecuador, sino en algunos países de América del Sur, es una democracia de intereses, y a ratos, en el caso ecuatoriano, me atrevería a decir que eso también se alimenta para mal por el sistema de partidos que tenemos, que es un sistema perverso, donde todavía están algunos partidos ahí que no representan a nadie, solo representan intereses de ciertos grupos pequeños, minúsculos, pero que cada año el electorado, es decir, los votantes ecuatorianos, tienen que verlos en las papeletas y tienen que, de alguna forma, ni siquiera considerarlos como opciones, pero están ahí en ese espectro de elección de voto popular. Entonces, siempre vemos que cuando son ya los resultados, sobre todo en las últimas elecciones que ha tenido el país, estos grupos no sacan ni el 3 ni el 4%. Sin embargo, el CNE todavía los mantiene, y yo creo que ahí hay una falencia grande, ¿no? Tener hablabas, creo que son 18, 19 opciones, no tiene sentido en un país de casi 17 millones de habitantes, pequeño. Entonces, por ahí queda claro que no hay verdaderas tendencias para la elección, en este caso de presidentes asambleístas. Lo que hay son varios grupos, varios partidos con intereses particulares, y ahí esos ratos complican definitivamente al votante que no tiene un criterio formado, que no tiene una conciencia crítica de los procesos políticos históricos del Ecuador. Pues estos grupos todavía podrían engañar para captar uno que otro voto, pero yo creo, y tal vez coincidamos con esto, Luis, que eso debe reformarse para tener unos mecanismos democráticos de elección popular más representativos, más transparentes y más honestos. Y definitivamente hacer un lado, no en el sentido de que no tienen derecho a participar, pero sí, varias ocasiones consecutivas, estos grupos no sacan ni el mínimo de un porcentaje establecido por la ley, entonces definitivamente ya no deben continuar participando en elecciones democráticas, porque no tiene ningún sentido. Sí, David, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Exactamente lo que propones, o lo que sugieres es un sistema de partidos. Porque a la larga el sistema de partidos viene a determinarme a mí cuál es la estructura política o el escenario en ese país. Por ejemplo, yo quiero hacer una suerte de establecerte los sistemas que existen rapidito. Hay dos, obviamente, autores muy importantes, que es Duverger y Sartori. El Duverger me divide en tres nada más, que ahí vamos a crear un segundo: partido único, bipartidismo y multipartidista. Ahí nomás ahí vamos a quedarnos un rato. Ahí lo que ellos te dicen es, ¿sabes qué? Hay en un país una cantidad determinada de participación de grandes partidos. Bipartidista, que también hay un sistema en el otro ejemplo que te iba a dar el Sartori, pero el bipartidismo, el ejemplo para mí clásico, no es ni Estados Unidos, es España. Ahí, tanto es así que ellos constantemente hablan del bipartidismo después del franquismo, que cuando volvieron a la democracia en el 78, me parece. Entonces, ¿y por qué hablamos dos partidos que casi, a pesar de diferenciarse el nombre, a pesar de que tienen ideologías supuestamente distintas, han cogobernado? Igual España es un sistema parlamentario, distinto al presidencialista de Ecuador, que es más similar al de Estados Unidos, que prima el presidencialismo. Listo, tenemos ahora el partido único y multipartidista. El partido único, tenemos a China, tenemos a Cuba. Cuba, sin que sea peyorativo, porque en realidad muchas personas no saben, pero el tema de democracia en Cuba es muy distinto, a pesar de que existe un partido. Cada comunidad propone candidatos sin que él sepa. Entonces se van llenando las listas y ellos van aceptando o no. Una vez le sucedió por ejemplo, a Silvio Rodríguez. Él tuvo que rechazar varias veces porque en la comunidad donde él es oriundo lo proponían varias veces para ser diputado, sin él saberlo. Entonces ahí van escogiendo, van votando y van creciendo, ¿no? Y ahí se escoge quiénes van a ser obviamente los que van a estar en el Congreso, y ellos escogen al primer ministro, al jefe de consejo de ministros y todo eso. Entonces es una democracia que tendríamos con partido único, pero no autoritario, porque también esa diferenciación. Entonces tenemos el partido Comunista en China,
que hasta los jueces son del miembro del partido, que es un tema que no podría pasar en Ecuador, que es algo que obviamente, francamente, en disputa está. Ahora, el otro, viéndolo de esa manera, nosotros en Ecuador se encuadra en multipartidista, por el tema de que tiene varios partidos de todo color, sabor y olor. Entonces, ese tema ahí es el que yo creo que ahí terminaría, porque me parece hasta un poco, no sesgado, pero corto el análisis de Uberger. Pero me voy a Sartori, que ese sí me interesa más que conversarlo contigo, David. Ahí hay sistema de partido único que más hace el análisis del autoritarismo o totalitarismo de un país. Sistemas de partido hegemónico, sistema de partido predominante, sistemas bipartidistas, sistemas partidos de pluralismo limitado o moderado y sistemas de partido de pluralismo polarizado o extremo. Entonces, yo te digo, por ejemplo, partido único, hemos conversado un poco, partido hegemónico. ¿Sabes cuál es el ejemplo clásico para mí? El PRI en México. Habiendo partidos varios, el PRI por más de 30 años, creo que fue el gobernó, el PRI, y con elecciones y democracia y todo eso. Un partido hegemónico. Ahora, lo que pasó con Ecuador, que es un sistema de un partido predominante, porque existiendo también varios partidos y habiendo un pasado de que había también otras personas que gobernaban, durante un lapso de 10 años gobernó un movimiento. Sin que esto sea negativo, sino que Sartori establece, ¿sabes qué? Yo creo que si ya has ganado 3 elecciones, 3 parlamentos, ya te puedo considerar que estás en un sistema predominante. Tanto es así que en el 2017 quien gana es Alianza País. Independientemente de que este gobierno sea muy alejado al de Rafael Correa, este gobierno iba a continuar, pues obviamente, ese sistema. Entonces tenemos un sistema predominante, plural. Pero Virgilio, que no quiero adelantarme, pero igual Virgilio dice como que somos multipartidistas polarizados, que eso ya vamos a entrar. Pero antes de darte la palabra, con esto termino, que es un tema que me parece interesante. Nosotros creemos que tenemos que con Correa o con la Revolución Ciudadana fue un tema casi dictatorial, fue un tema, y no recordamos que luego de la dictadura, los 25 años de democracia, 4 partidos gobernaron. Izquierda Democrática, Democracia Popular, Partido Social Cristiano y el PRE. Ganes o no ganes la presidencia. Ellos era posición en el Congreso y turnaban el poder. El que hace la irrupción fue Lucio. Pero todas estas personas estos 4 partidos, estas 4 tendencias, eran los que estaban gobernando después de la dictadura. Entonces, más o menos, con este antecedente que te he dicho, David, ¿qué tú crees que nos espera Ecuador? Ya, obviamente, ese también es una de las características del sistema de partidos políticos predominantes, que en cualquier momento puede cambiar. Por eso prefiero usar ese término que el hegemónico. En hegemónico hay una clara postura del gobierno que está, obviamente, aliado a ese partido para que no cambie el partido hegemónico, como pasaba con el PRI, con Salinas de Gortari. En cambio, aquí seguimos, primero que en 2007 se usó las reglas del juego de esa época, primer punto. Y segundo, con las mismas reglas del juego, o sea, con las reglas del juego ya determinadas en estos años de gobierno, no cambió, sino que se religió al partido de gobierno. Pero ahora tenemos primero una fragmentación, pero más allá de eso también tenemos un intento de que también ciertas posturas políticas no entren al juego. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos haciendo el juego? Eso quise saber, David. Bueno, en ese análisis que has manifestado de todo lo que implica el tema del sistema de partidos, has mencionado algunos ejemplos. Yo a veces acompaño un poco lo que sucede en Estados Unidos, ese sistema bipartidista, republicanos y demócratas. A mí me llama mucho la atención el tema de los términos que ellos usan, ¿no? Porque entiéndase que los de republicanos vendrían a ser los de derecha y los demócratas de izquierda. Y para un país como Estados Unidos, que ha demonizado sobre todo quienes tienen una tendencia progresista, que no están alineados a intereses de las élites hegemónicas, opresoras, etc., para ellos funciona ese marco donde con estos eufemismos evitan esa polarización, aunque al final del día la polarización existe y se mantiene esta cuestión de 2 tendencias, 2 bandos. En Estados Unidos puede darse eso, ojo, que allá, si bien es cierto, es bipartidismo, pero no significa que siempre sea la elección únicamente 2
candidatos que están disputando el poder. Son varios, solo que normalmente siempre quedan dos en la contienda final, por decirlo así, y los que reciben más apoyo mediático también. Pero por otro lado, eso responde a un institucionalismo, si uno hace una lectura neoinstitucionalista, con concepciones históricas, sociológicas, y bueno, también hay esta otra escuela de la selección racional. Yo creo que me voy a encajar más en lo histórico y en lo sociológico. Si uno estudia las instituciones estadounidenses a lo largo de la historia, es un sistema de instituciones sólidas. Y eso es lo que nosotros acá en América Latina carecemos. Nuestra institución, construir institucionalidad en América Latina es todo un desafío. Yo ahora sí quiero regresar al caso ecuatoriano. Lo avanzado en institucionalidad hace 10 años creo que fue un logro muy importante y destacado. Lamentablemente hubo un retroceso terrible en ese tema y esta idea de la construcción de un Estado de Derecho que pusiera las leyes para regir el orden público en nuestro país, como ya vistes y vivimos todos los ecuatorianos, pues eso tuvo prácticamente como una bomba en la cual se dinamitó todo eso que se había construido. No significa que no se pueda recuperar, pero lamentablemente que esto suceda cada cierto tiempo sí tiene un desgaste, deteriora la imagen del Estado ante los ciudadanos, en fin. Ese tipo de cosas países como Estados Unidos no tiene, porque tiene democracias que aún así se ven inmersas en las polarizaciones, pero en tema institucional ya están mucho más evolucionados. Analizando si es que tenemos que algún día optar por un bipartidismo, un multipartidismo, y está el caso de México, o sistemas autoritarios. Yo creo que cada democracia tiene su particularidad, y yo creo que en el caso ecuatoriano, que puede ser muy similar para algunos países de la región, es que yo sí veo bueno que cada cierto tiempo se creen nuevos movimientos, nazcan nuevos partidos políticos, porque debe haber un relevo político generacional, el espíritu de la época cambia, y en ese entonces sí es importante crear nuevas opciones representativas, porque los partidos tienen un deterioro. Por ejemplo, para algún joven que quiere entrar en política, por ejemplo, y la única forma que tiene es entrando a algún partido ya existente, que ha estado muchos años en el poder o no ha tenido oportunidades de estar en el poder, no tiene mucho sentido a veces. Podría ser una forma, sí, para poder representar a ciudadanos, tal vez a través del voto popular y consolidar proyectos, procesos, pero al momento que solo tendríamos dos grandes opciones, yo creo que aquellos que quieren tal vez empezar y crear algo nuevo no podrían tener esa oportunidad. Entonces, yo creo que hay que tener varias opciones de partidos, varios movimientos, pero tampoco demasiados. Yo creo que los excesos es lo que está mal, ¿no? Imagínate, estamos con 19, 18 partidos políticos disputándose una elección ya a vísperas en el próximo año, en febrero, y eso no la mayoría de esos partidos no representa a nadie, y yo creo que ahí debería, tal vez a la mitad, pero bueno, sí debería haber una reducción considerable de los partidos, un poco más o menos por lo que te explicaba anteriormente, ¿no? Yo creo que debería haber ahí una evaluación técnica y seria de qué grupos no tienen una representatividad real y que, bueno, no merecen estar peleando más elecciones, ya sean seccionales o a nivel de presidencia. Una cosa más te quería mencionar, Luis. Tú has tocado el tema de Congreso, la Asamblea. Lamentablemente, el poder que tienen estos representantes en este sistema presidencialista unitario es un poder muy grande, que tienen la capacidad de extorsionar, boicotear iniciativas del Ejecutivo. Y bueno, nosotros creemos digo en general, ¿no? Quien ha estudiado política pública, quien ha estudiado instituciones, en fin, en la división de los poderes, ¿verdad? De Montesquieu, pero a ratos en esta parte, en el legislativo, puede engendrarse una corrupción que luego implica estos juegos de poder donde quieren cogobernar y quieren colocar leyes en función de intereses de ciertos grupos, y eso puede realmente perjudicar muchísimo el accionar del Ejecutivo. Yo te menciono esto, Luis, porque acá en Brasil, que tal vez ya tocaremos este tema más adelante, acá es un sistema federalista, y acá hay dos cámaras, ¿no? Senadores y diputados.
y estos representantes tienen una capacidad muy grande para poder chantajear y extorsionar al presidente de la República. Y en estas negociaciones son los escenarios propensos para que nazca la corrupción y bueno, empiece la ingobernabilidad. Y no quiero hablar mucho de corrupción porque es una palabra que no me gusta, creo que es más vieja que la injusticia. Creo que en el caso ecuatoriano, el papel que hizo la Asamblea en estos 4 años es muy, pero muy similar al papel que jugaba la Asamblea cuando se llamaba Congreso. Y estoy hablando de los años después del retorno a la democracia, los 90, que fue un desastre. Y bueno, esperemos, si me preguntas así, lo más importante en el tema de elecciones, partidos, es que volvamos a una democracia representativa, donde si yo le doy el voto a alguien, es que esa persona realmente me puede representar, puede llevar a cabo un proyecto político que se votó en las urnas, no hayan ese tipo de traiciones, y intentar, obviamente, no caer en ese juego de la democracia por intereses, que es hoy por hoy lo que vive América del Sur, principalmente. En este rato voy a alejarme un poco del tema que estamos, no me voy a alejar, me refiero, todo lo contrario, sino que, por ejemplo, personas que nos interesa la política como ciencia y estudio, pero el momento que vas a hacer política real, que eso no quiere decir, por si acaso, que no debas contemplarla como ciencia, pero algo se involucra, que es la comunicación. Si tú lees a Durán Barba y a Santiago Nieto creo que es el que también escribe, que hicieron presidente a Macri, ellos tienen una constante de dos constantes tienen. Una, que prima la comunicación, y segundo, pulverizan el concepto de ideología. Si tú lees el libro creo que las elecciones del siglo XXI, uno de los libros más recientes de ellos, establece que los electores no les interesa el debate en el sentido ideológico. Bueno, puede ser, porque cuando tú hablas de, por ejemplo, de tendencia de izquierda, no solo hay una, pues ya solo para dividir los dos grandes grupos hay comunistas y socialistas, para no irnos al socialismo, al materialismo científico, al materialismo, todos los demás, los socialdemócratas, todas las otras, y muchas más que existen, ¿no? Los anarquistas que están más lejos también. Entonces, el tema que te digo, si tenemos, y aquí voy a tocar el tema, tenemos ya el sistema de partidos, es la estructura, ¿no? Es las reglas del juego, y de acuerdo al que esté en el poder las va estableciendo. Muy bien, hablamos de que debemos tener partidos políticos más representativos, eso también es lo ideal, pero el electorado, ¿qué hacemos con ellos? Porque tenemos, por ejemplo, partidos políticos que todos son muy parecidos, porque yo no sé qué diferencia hay entre, voy a hablar, por ejemplo, de los partidos que están ahorita en problemas que por la Contraloría, Libertad es Pueblo, Justicia Social, creo que Juntos Podemos, y el otro es Compromiso. Bueno, ese sí es evidente, la lista 5 del Compromiso Social, porque obviamente está el partido que ha estado representando a la Revolución Ciudadana. Es evidente que ya hay una postura ahí. Pero los otros tres, yo la verdad que ideológicamente ni frío ni calor. Entonces, ¿por qué es el voto? ¿Por qué es el voto? ¿Por qué yo voto? Vamos a los partidos, vamos con Creo. Creo, por un lado, son libertarios, autodenominados libertarios, escuela de Haya austriaca, pero sacan un comunicado en que las libertades sexuales tienen pensamientos conservadores. Entonces, si te das dando cuenta, el tema ideológico va, bueno, libertad nomás libertad para la economía, pero en realidad para la vida de las personas hay que ser conservador. Entonces, ese tema, y perdóname, hubo críticas a Guillermo Lazo por haber dado esa carta, que es criticable porque es una postura, me parece, ya arcaica. Pero el tema es que el electorado, la mayoría está un poco relacionado con ser conservadores. Entonces, ¿qué hacemos con los partidos políticos en el sentido de cuando ya hay ideología, estamos estructuras, hay representación, pero también sus decisiones están mucho basadas en lo que son las encuestas y los índices de opinión? ¿Qué hacemos para contrarrestar eso también? Yo creo que educación, pero te doy la palabra, David. Yo quería señalar que es importante separar dos cosas. El tema de la lucha de clases es obsoleto. Y para que haya lucha de clases se necesita una polarización ideológica entre los unos contra los otros.
en este caso tal vez los que más tienen contra los que menos tienen. Yo creo que ese tipo de confrontación política es un problema al final del día para las democracias en general. Ahora, el concepto que para mí es importante sí es el de conciencia de clase. Y ahí hay que trabajar mucho porque es tan simple como esto. El día de mañana yo voy y voto por un proyecto que incluye una agenda pluralista, que sé que me puede favorecer a mí en la condición social y económica en la que estoy, como votante individual. Puedes multiplicar esto de forma colectiva. Y yo voto por un proyecto que no solo me va a beneficiar a mí, sino a muchas personas en mi misma condición. Y digamos que sería la gran mayoría, por decirlo así. Pero ¿qué pasa cuando yo como votante voy sin conciencia de clase y termino dando el voto para grupos que en la retórica van a decirte que están interesados en ayudar a ciertos sectores vulnerables, pero que la tienen súper clara ellos y que obviamente es un proyecto de poder que va a beneficiar y mantener el status quo, privilegios de ciertos grupos económicos y fuertes, que no son de ahora, son históricos si uno hace esa revisión de la historia. Entonces, a eso hay que tener muy, muy en claro. Para mí la polarización es un problema, eso es lo que yo más le achaco a los Estados Unidos, en eso sí soy enérgico, porque al momento que este país lidera esta cuestión de la Guerra Fría y coloca estos mandatos de esta cacería a quienes pensaban diferente y luego tienes todos estos horrores que acontecieron en la época de las dictaduras en América Latina, donde no solo el problema no es solo que se instauraron sistemas políticos y económicos que favorecieron a ciertos grupos. No, quien pensaba diferente y que no estaba alineado o que no entendía, no que no entendía, que no quería alimentar esa política que se estaba colocando en la región, tenía el riesgo de poder ser eliminado, desaparecido o torturado. Y ese tipo de cosas creo que están mal. La historia ahí nos deja una enseñanza grande para no volver nunca más a eso. Y bueno, me decías que si la gran mayoría es conservadora. Creo que en el libro precisamente de Raffaele Simoni, El monstruo amable, y es un libro que tengo el gusto de haberlo revisado gracias a tu recomendación, ahí habla que de alguna forma esta visión, por decirlo así, no socialista, humanista, que será con un fin social, etcétera, es una construcción intelectual y cultural. Y por otro lado, esta idea de ser egoísta, de siempre ver solo para mí, no pensar en los demás, es una cuestión mucho más natural y orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a ratos al ser humano le cuesta dejar esos instintos, por decirlo así, primitivos, naturales, de ver por un individualismo y no pensar en una colectividad, y es mucho más propenso a irse por ese lado y dejar lo otro, ¿no? Lo otro, como dices tú, hay que estarlo reforzando constantemente a través de la educación, que es el único mecanismo para que los grupos desfavorecidos no continúen alimentando estructuras de poder que solo los reprimen y oprimen más, y eso no tiene ningún sentido, la verdad, pienso yo. Esos son los grandes desafíos de América Latina: tener una muy buena educación que sin duda permita a nuestros pueblos escoger mejores representantes y proyectos de desarrollo y de bienestar. Luis, si me permites, yo quería decir algo y creo que voy a aprovechar esta misma línea de reflexión que habías lanzado. Lo de Alianza País me pareció un fenómeno muy interesante hace 10 años. Creo que canalizó las fuerzas políticas de muchos sectores que vinieron luchando desde el siglo pasado, sobre todo después del asesinato de Jaime Roldós. Magnicidio, terrible tragedia, terrible episodio para el país. Y creo que luego el hecho de que hayan destruido Alianza País desde adentro también es algo para revisar y que me parece algo nefasto. Si ellos quieren participar hoy por hoy, es porque así es nuestra política, hipócrita y sinvergüenza. Pero ese grupo ya debería dar un paso al costado por todo lo que destruyeron y que era un fenómeno interesante que daba para tener muchas lecturas de lo que habían sido las luchas y las causas sociales en el Ecuador. Y quiero decir el tema de
de esta organización política indígena, Pachacutic, que ha cogobernado con el actual régimen y que me parece muy tonto, y es que esa es la palabra, teniendo un presidenciable como Leónidas Issa, con méritos y con preparación, que se jugó el físico en las manifestaciones de octubre del año pasado, que estuvo en la mesa de negociación representando a muchos ecuatorianos y que abrió un espacio para, por primera vez hace mucho tiempo en la historia del Ecuador, ver al movimiento indígena como un movimiento que ya no solo representa una cultura o una etnia, sino ya representando a muchos a nivel nacional, y de repente colocan a alguien como Yacu Pérez. No tengo nada contra él, pero me parece el típico oportunismo político que termina a la final jugándoles en contra a los indígenas que tenían una oportunidad histórica de poder canalizar todo lo que representaron en octubre, que era el gran sentir popular por los tantos malestares, no solo por los decretos que había impuesto el Fondo Monetario Internacional, sino, en fin, por la lucha social que era tan necesaria y que terminan quedando relegados, sobre todo ISA, en un momento histórico electoral donde debía participar como un presidenciable. Entonces, quería decir eso, Luis. Mira, voy a irme desde el final. Tomando el asunto con Pachacuti y Leonidas Issa, lo que representó en octubre, creo que sí, creo que Yacu Pérez nos demuestra lo que obviamente como político él hasta el día de hoy ha mutado, porque cuando obviamente fue los 10 años de la Revolución Ciudadana, Yacu Pérez era un opositor recalcitrante, y al ser opositor, eso es lo que también yo quisiera también a través de estos conversatorios, que la idea es difundir información interesante y que sea también sujeto de debate, es que al momento que eres opositor, no solo eres opositor a una forma o a un estilo de hacer política, eres opositor a las políticas implementadas. Entonces quiere decir que Yacu Pérez estaba oponiéndose a las políticas y programas que habían sido votados y que está bien porque la oposición es parte de la democracia, pero él estaba opuesto a lo que se estaba realizando, como por ejemplo cuando fue el arete, el colocar dispositivos como que le llamaron el areteo al ganado. Todo eso él se opuso y todo eso lo hizo a través de bulos. Bueno, eso era él, y era un personaje que no tenía mayor credibilidad. Pero bueno, en la política nada es para siempre. Entonces, ahora ya tuvo una oportunidad y ganó la prefectura de la SUAY. También Yacu Pérez usó la bandera del medioambiental, está defendiendo los pozos de agua de la provincia que él se pertenece. Entonces, en ese contexto, yo no, como tú dices, creo que más fue oportunismo, porque el indígena llamado a ser candidato era Leonidas Issa. Es más, era el más que tenía más representación. Pero tampoco permitieron que la CONAI y Pachacuti hagan hablar a las bases. Fue una decisión casi que unilateral. Pero actualmente, tanto es así que tuvieron que hasta cambiar de vicepresidente porque habían escogido a la señora Marangoni, la que dirige a Profe, y después tuvieron que cambiar de opinión. Entonces son temas que entristecen, porque los movimientos que en realidad tienen representación tienen dirigentes que toman malas decisiones. Claro, ese para mí es el problema en Ecuador. En Ecuador, y con lo que tú tocas, quiero ver un poco el sistema de partidos en Ecuador, retomar un poco el tema. Yo creo que es dado en el clavo. Hay tres claves que emplean, digamos, tres claves en el sentido de cómo se mueve nuestra política. El tema ideológico, la postura regional y la visión indígena. Que la visión indígena es de los 80 finales, cuando hubo las primeras manifestaciones en el gobierno de Borja. ¿Por qué digo ideológico? Porque me parecería más bien contradictorio lo que estamos analizando, porque se entiende que no tiene ideología, pero no. En los partidos que te mencioné, que gobernaron después de la dictadura, fue Izquierda Democrática, Democracia Popular, Partido Social Cristiano y el PRE. Los cuatro, a la larga, muy similares en sus doctrinas sociales de la iglesia, que era un tema de abrazar al sector oligárquico, entregando medidas clientelares. Tanto es así que ninguna administración del PRE ha concluido de manera satisfactoria, así de sencillo. Tanto la alcaldía de Guayaquil, que fue un desastre,
que producto de ese desastre es que tenemos los 20 y pico de años de cristianos, porque nadie quiere regresar a eso. Entonces, ese fue más o menos la lógica, ¿no? Ahora tenemos el tema regional. Aquí, todo candidato a presidente busca, si él es costeño, que su vicepresidente sea serrano. Si el candidato es serrano, que el vicepresidente sea costeño. Siempre ha sido la mentalidad de nuestros políticos. Y uno más es el tema de la división indígena, que ya ahora sí está tomando, ahora tú ves que se están fraccionando en realidad, porque por ejemplo en estos momentos los indígenas no están totalmente representados en la CONAI y en Pachacuti. Es más, actualmente en UNES hay ciertos candidatos que están acompañando a las listas del Centro Democrático, que también son parte, y es más, hay también grupos colectivos indígenas que son parte de UNES. Entonces, todo esto, yo lo que creo que lo único que se dé beneficioso de la actualidad política es el pluralismo. Debemos conformar partidos en el cual converjan intereses comunes de los problemas más acuciantes. Tenemos, por ejemplo, género, laboral y pobreza. Y en la pobreza tenemos educación y salud y empleo otra vez. Entonces son temas que a todos les interesan, son temas que a todos deben aglutinar. Ahora, ¿cómo lo tratas? Ahí viene el otro tema, el tema ideológico. Porque si tú, ¿por qué crees que, a ver, pero ¿por qué crees que el candidato de Creo primero estableció los tickets o vouchers para los hospitales? Ha pasado todo esto de la pandemia, te aseguro que eso jamás lo va a repetir. Lo que está diciendo ahora es que hay que darle fortaleza a la seguridad pública. Pero otros candidatos están empezando a coquetear con la propuesta de la seguridad social, volverla, por ejemplo, privada, que es un tema que pasa en Uruguay, que tienen AFPG, que pasa en Chile, que tienen AFPG, y que son entes privados que no regulan, que dan el servicio previsional para cuando tengas los años de retiro tener tu pensión jubilar. Entonces, ese es un tema que otra vez, que ya una consulta popular propuesta por Durán Ballén perdió. Esa propuesta perdió, de ser privado del Seguro Social. Entonces, te digo, todos estos temas, si te das cuenta, nuestros políticos, tú los escuchas, los paras en una tarima, todos hablan muy similar, no tienen una diferencia ahora. Entonces, el tema ideológico está quedando a un lado. Y el tema ideológico queda a un lado porque no debería ser así, porque de acuerdo a la ideología yo manejo el Estado. Entonces, ¿tú qué opinas, David? Mira, yo estoy en contra de la política que se basa en una cuestión exclusivamente ideológica. Yo creo que hay que superar ese debate que a la final nos ha dejado unos resultados terribles en la actualidad a nivel de nuestras democracias en América Latina. Estoy hablando del caso de Argentina, con Durán Barba como asesor. Lo que pasó allá fue terrible. Llega un tipo como Macri, gobierna en función de los intereses de los grupos a los que representa y luego deja el país a una suerte y se va con un cinismo único. Por otro lado, lo sucedido acá en Brasil, terrible, precisamente por esa polarización ideológica, donde hay personas como Steve Bannon y otros, discúlpame la expresión, locos, que saben que eso tiene un rédito político, resucitar ese muerto de la Guerra Fría, que yo siempre digo, la Guerra Fría nunca terminó, está presente y va a estar presente acompañándonos un buen tiempo, y precisamente en ese escenario que cada vez que lo reviven, pues empieza esta estigmatización a quien no quiere alinearse a estas políticas de odio, a estas políticas de privatizaciones, de enriquecimientos de grupos económicos históricos, de detrimento del estado de bienestar, porque para ciertos grupos empresariales tener un estado fuerte es un problema. Y es un problema porque si hay un gobierno fuerte, en un estado fuerte, lo que va a haber es una regulación fuerte de la sociedad. Y nuestras sociedades necesitan regulación. No estoy hablando de una cuestión únicamente de mercado, que siempre cuando hablan de Estado y quieren de alguna forma señalar que el mercado no necesita regularse porque eso asfixia a los empresarios y un poco de falacias, no es solo la parte económica.
hay un sinnúmero de factores políticos y sociales que el Estado debe regular. Y por ahí hay unos cuantos jovencitos ahí de estos que se entran en las filas de Creo y también de ese invento llamado la cantera de los socialcristianos, donde les enseñan que el Estado tiene que ser mínimo. El Estado mínimo porque no hay como tener un Estado que realmente pueda trabajar en función de mantener y consolidar un estado de bienestar. Y esas cosas, ese tipo de pensamientos, yo creo que quien sabe de Estado y sociedad, quien entiende la política como una ciencia, no puede caer en ese juego de destruir al Estado para que no haya ningún tipo de regulación y luego quienes construyan las instituciones sean estos grupos de poder históricos y que hagan instituciones a su medida, ¿no? Ahí sí, para que en esa no regulación sí haya una institucionalidad tácita, donde prima la ley del más fuerte, el sálvese quien pueda, y en nuestro país la ley del más sabido. Entonces, sí, el tema ideológico, yo creo que todavía se sigue votando con esa cuestión más de rechazo a ciertos candidatos a partir de ciertas infamias, mentiras. Hoy por hoy, eh, el tema de las fake news creo que también ha traído efectos nefastos, pero no es que no hubiese difamación o ese juego sucio de la política antes de la era digital. O sea, sí lo había, no comenzó con la era digital. Entonces, todas esas cosas confunden al electorado. Insisto, que no tiene una conciencia crítica, histórica, social, política, de los procesos de la historia de este país. Es decir, que no puede hacer una revisión mínima de 100 años atrás de lo que representa la vida republicana del Ecuador, más o menos a la fecha. Eh, Irse a encerrar, a enfrascar en una cuestión ideológica en la cual termine, por decirlo así, favoreciendo ahí a ciertos grupos de poder, me parece una cuestión que solo nos juega en contra. Digo esto porque después de haber visto los 10 años del proceso anterior, donde al menos había un Estado fuerte, ojo, un Estado fuerte no significa, no es lo mismo que un Estado obeso. David, Pero te quiero interrumpir. sí, Sí, entonces entiendo yo, según tu análisis, que para que ya podríamos estar estableciendo actualmente en ciencia política un manejo de Estado óptimo sin que esto involucre ideología. Me explico mejor. No voy a usar el manifiesto comunista, no voy o sea, no quiere decir no, porque como soy, supongamos, Luis, partido, te puedo interrumpir. Yo creo que el pluralismo es el término que tú ya lo estabas usando y debe entenderse este pluralismo como un elemento amalgamador que permita llegar a consensos mínimos en función de principios, no en función de intereses económicos. No vamos a esa política de negociar no, lo que a mí me interesa y me sirve y el resto que afronte las consecuencias. Yo creo pero eso que digo, dentro de una mesa de principios y sobre todo en esas negociaciones que a ratos implican consensos mínimos con ciertos grupos intransigentes que no quieren ceder poder, no quieren ceder privilegios, no quieren ceder nada, no quieren aportar en la cuestión tributaria, quieren hacer lo que les da la gana, y discúlpame la expresión, estamos precisamente en ese camino de poder sentarnos a conversar y dentro de un pluralismo que escuche, construir un proyecto país, un proyecto allá. nación. Entonces, Y por ahí deberíamos allá. Entonces, caminar. técnicamente no es que tenemos desde la ciencia política existe una fórmula para que el Estado se maneje de la mejor forma, de la mejor manera, de disculpa. En ergo, lo que quieres decir es que, ¿sabes qué? No hay forma perfecta, no existe ideología que se acople a todo, que yo estoy de acuerdo, y debemos sentarnos a conversar. O sea, el verdadero diálogo, porque el único gobierno que ha usado la palabra diálogo de manera no solo eufemística, sino contraria, es el gobierno actual. Lastimosamente es así. Más allá de nuestro interés, que es de informar, tenemos que ser también críticos al real. Entonces, el diálogo no ha habido. No puede ser posible que un gobierno diga que hay diálogo cuando muchas personas tienen miedo de opinar, no quieren, tienen miedo de perder sus trabajos, tienen miedo de reclamar. Hay un miedo real. No es un miedo, es un miedo latente. Entonces, muchas personas no quieren involucrarse en política por eso. Mira, me puse a pensar con lo que acabas de decir, Luis. Este gobierno que ostenta la coerción, obviamente como una de las funciones que tiene el Estado para evitar el caos y la inseguridad ciudadana, no para
masacrar a la población cuando ésta se manifiesta en contra de medidas económicas que les perjudican directamente a su calidad de vida, a sus familias, a su capacidad adquisitiva, etcétera. Vimos un gobierno con muchos actores inmersos que terminó siendo un gobierno muy violento, en el sentido que violentó muchas cosas, derechos, fuentes de trabajo, al mismo sector público. La desvalorización que tuvo la función pública en estos años, el servidor público, con esa manera de achicar y despedir a ciertos funcionarios, me parece algo terrible. Eh, y bueno, yo creo que en ese sentido todavía estamos a tiempo de hacer esas correcciones y evitar episodios como el que vivimos en 4 años, que espero nos hayan dejado algo, alguna enseñanza como sociedad, al menos para poder identificar mejor ciertos actores y tenerlos lejos de instancias de gobierno, porque lo que vimos en estos 4 años creo que le deja muy claro a la ciudadanía cuando se gobierna en función del pueblo y cuando se gobierna en función de unos cuantos. Y con esto te doy la palabra nuevamente, Luis, pero creo que en el ejemplo de la pandemia, creo que ahí es el mejor ejemplo que tengo para decirte que ahí la olla se rebosó, ya se les cayó, fue insostenible, ¿no? Eh, Primar pagos de deuda, tenedores de bonos por encima de la vida de los ecuatorianos, ya me parece que fue un absurdo de no entender, de no entender el ejercicio de gobierno y creo que creo que el pueblo ecuatoriano está consciente y creo que va a ser muy sabio en las elecciones de febrero para castigar eso que fue un acto a ratos canallesco, porque estaba en vida, perdón, estaba en juego la vida de muchas personas. Yo soy un poco más duro. Yo creo que estamos en un estado fallido. Zimbabue y otros países de menor presupuesto han lidiado mejor la pandemia que nosotros. Lastimosamente, eh, lo que hay es desgobierno, lo que, hay que es peor que un mal gobierno. Hay una total desidia. Solo para darte un ejemplo, hace 2 días hubo una información en que el presidente entregó 2 casas en Monte Sinaí. Yo te lo juro, hasta vergüenza me diera hacer ese tipo de reportaje. 2 casas, dos casas. Entonces, el tema es que lastimosamente estamos ya insensibilizados, por un lado los que escuchamos y por otro lado son muy cínicos los que nos gobiernan. Entonces, y volviendo al que nunca, tiene mucho que ver, ¿no? Nunca me quiero ir al sistema de partidos políticos, a pesar de que mi formación es abogado, estamos hablando también en este momento de temas eminentemente políticos. El hecho de que un día antes de que concluya el registro de partidos políticos o 2 días antes se notifique por parte de la Contraloría al Consejo Nacional Electoral para que se vea los supuestos irregularidades de los registros de los 4 o 5 partidos, son 4 partidos políticos, a mí me parece un tema que se desdibuja, es un Estado de Derecho, sino que es simplemente una intención clara de evitar, ¿sabes qué? La impunidad. Porque obviamente cuando gane un partido, cualquiera que fuese en realidad, bueno, quisiera pensar que es así, va a haber una suerte, no de persecución, pero sí de rendición de cuentas de todos los actos que han habido, como por ejemplo que en el directorio del Banco de la Corporación Financiera Nacional se coloque con reserva la evaluación del Banco del Pacífico, el tema de la pandemia, que lo único que hizo las instituciones públicas en la emergencia fue comprar mascarillas y gel antiséptico. O sea, no hay creatividad, no hay ingenio, no hay manejo de crisis. O sea, te imaginas, anda, revisa, David, por favor, ¿qué hizo las instituciones públicas? Comprar gel y mascarilla. Esa fue la gran solución a la pandemia. Entonces, tenemos actualmente que el sistema de partidos, que es el que regula el gobierno de turno, intentó nuevamente coartar a muchas personas de sus opciones electorales. Ese para mí es algo grave, porque no... Sí, yo quería decir, creo que esto posiblemente es la parte más importante de esta conversación que tiene que ver sobre partidos, gobierno y otras cosas más, sobre institucionalidad. El hecho de no permitir la participación política de ciertos actores claves en esta democracia, en estas condiciones,
Creo que es la corrupción más grande de la historia, porque la corrupción no es una cuestión solo económica. El hecho de no permitir la participación de actores que representan, en este caso, voluntades, no solo por un discurso, sino por acciones, por coherencia, por otros factores a favor, yo pienso que ahí es un daño gigantesco que se le hace a un proceso electoral. Y esperemos que Ecuador no caiga en eso, porque haber observado la judicialización de la política y usar a la justicia como un mecanismo de destrucción y de persecución para precisamente alimentar esa forma de desgobierno, donde, claro, es desgobierno, pero gobiernan los bancos, gobiernan los grupos económicos, o sea, es solo un decir. Yo creo que eso debe ser castigado, rechazado por la sociedad ya cuando se restablezca un Estado de Derecho, y obviamente actuaciones como Diana Salazar espero que nunca más, al menos yo como ciudadano ecuatoriano espero nunca más ver en la historia política de mi país. Lo que ha hecho ella me parece nefasto, y ojalá la historia coloque todo en su lugar a su debido momento. Sí, yo también como para ir a concluir, yo creo que ese nuestro análisis, primero que te agradezco, David, muy decidor, pero ahí estamos revisando ahora que nuestro sistema de partidos políticos está obsoleto, está caduco, tenemos que establecer reglas reales, reglas de representación. Esa farsa de reducir a 30 asambleístas, bicameralidad, también no estoy de acuerdo, porque lo que debemos hacer es más bien es incrementar la representatividad. Al reducir el número de asambleístas, lo que estamos haciendo simplemente es lo que muchas personas están aduciendo como motivo para reducir, que es el cacicazgo. Más bien con la reducción va a aumentar el cacicazgo provincial. Entonces, lo que no creo que deba hacerse es más bien lo mejor que se puede haber hecho es distritalizar, circunscripciones territoriales, personas muy cercanas. Yo te puedo decir que ahora estoy viendo candidatos por ejemplo, Leonardo Quirós, que es de UNES, que es también de Centro Democrático, un hombre cercano a su pueblo. Entonces, más allá de que le den el voto o no, ellos tienen personas del Distrito 2, de Guayas, de una persona cercana, no un cacique, no un gran prohombre, un patricio guaquileño, no, tienen a alguien, que ese es otro problema que había también, recuerda, que lo que pasaba con los concejales nuestros, que todos eran de Guayaquil, cuando era antiguamente sin el respectivo circunscripción. Entonces, yo creo que eso es importante y es lo que no nos permiten cambiar el sistema de partidos en un sistema que en realidad exista representación, exista claridad, transparencia y a su vez cumplimiento. Creo que eso es lo que nos ha faltado como ciudadanos. Yo no voy a endilgarle responsabilidades a los que dirigen, porque creo que también los ciudadanos somos muy responsables. Entonces, si queremos rendición de cuentas, si queremos un gobierno que cumpla con el plan, debemos hacer el reclamo respectivo, político, jurídico, mediático y de toda índole. Entonces, yo creo que hay que levantar ese debate público, reconocer a los actores que le han hecho un daño terrible a la nación, no permitirles que continúen teniendo espacios en el cual puedan insertar estos discursos y continúen con estas mañas políticas, con esta politiquería. Yo creo que como sociedad, un ejercicio colectivo responsable es a esos actores identificarlos y definitivamente no darles más espacio. Lamentablemente tenemos medios de comunicación que sucumben a intereses, a pautas, y bueno, ahí entran ciertos personajes que son estos los que estoy señalando, que ya no deberían tener más chance, por decirlo así. Por otro lado, sí creo en la renovación política de personas jóvenes que tomen la pauta de las personas mayores que ya hicieron un esfuerzo, ya hicieron una lucha, y que necesitan que los jóvenes se empoderen de la política para que puedan retomar los procesos y continuar luchando causas que siempre van a haber, y siempre es importante tener ahí personas coherentes que hagan una política decente y no alimente esas formas de hacer política del pasado. Tú habías señalado algo del tema de Guayaquil, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el tema de estos personajes como Arosemena Marriott o Valverde Rivera.
cada uno en sus espacios, el uno escribiendo para el Universo, el otro desde las cámaras, en fin, aprovechando la terrible situación que afrontó Guayaquil en este año, en el año de su bicentenario, por la crisis sanitaria, para lanzar la idea de que había que trabajar un federalismo y que esto no es otra cosa que alimentar ese sueño histórico de las élites patricias guayaquileñas, que es intentar crear una república aparte del Ecuador, un proyecto Singapur, porque una cosa es la autonomía y una cosa es la descentralización, pero quienes conocemos cómo se han manejado y cómo han trabajado históricamente estos grupos de Guayaquil, sabemos que sus intereses van por otros lados. Y cualquiera con sentido de nacionalidad y que conoce los procesos de Ecuador y los de Guayaquil dentro del Ecuador, jamás va a estar a favor de una fracción por estas jugarretas de poder, solo para tener más autonomía y poder seguir haciendo lo que les da la gana, posiblemente con el interés de seguir captando rentas del Estado, porque si estos grupos todavía se mantienen es porque perciben asignaciones presupuestarias que el gobierno central entrega. Pero si ese no fuera el caso, hace rato yo hubieran intentado separarse del país. Entonces yo creo que esto es importante conversarlo. Quien se considera patriota o nacionalista de buena fe, obviamente señalarlo y decir que eso no puede darse en un país como el nuestro, que debe mantenerse unido y que no necesitamos este tipo de formas de gobierno. Lo que necesitamos sí son mejores gobiernos. Y solo para cerrar esta parte, por ahí Montúfar me parece que es, ¿no? Que insisto, él no representa a nadie allá en Quito. No tendrá ni un 2%. Él y mucho menos Villavicencio. Y por ahí anda lanzando la propuesta del bicameralismo para tener 2 cámaras, senados, diputados, personas que, insisto, políticamente nunca han hecho nada y quieren ahora cambiar todo el esquema de gobierno del Ecuador. Espero los ecuatorianos sepan ser conscientes de que estos solo son jugarretas de manipulación y que lo que necesitamos son mejores actores políticos, gobiernos serios, que coloquen la vida por encima de los intereses económicos de ciertos actores que están ahí históricamente. David, esa idea quiero dejar esa idea, porque todo lo que has tocado se puede discutir con partidos políticos, sociedad y un sistema de partidos políticos sano, o más que sano, por lo menos cercano a la población, cercano a sus intereses, porque si estos patricios, si estos oligarcas o grupos de poder, hablando de donde provengan, que no tienen sus intereses obviamente ligados a lo de la población, y más aún de los más necesitados, no va a haber una política que interese a la mayoría. Entonces, ese es el objetivo, esa es la meta, que se interesen en la política, que se interesen en los problemas tanto locales como nacionales, porque tampoco podemos ser reduccionistas, tampoco podemos estar solo pensando en la perla del Pacífico, en el río Guayas. Tenemos que ampliar la visión hacia todo el Ecuador, hasta Galápagos, que tú ya bien sabes que siempre es la que está lastimosamente sometida a los vaivenes políticos de una mala práctica de política internacional actualmente. Entonces yo quería, con esto que acabas de comentarnos, cerrar, agradecerte por habernos acompañado aquí en el Foro Politécnico, que estamos realizando todos estos conversatorios para educar a la población y hacerles ver que lo que más nos interesa es que avancemos en una política informada, un voto informado. Entonces, te doy la palabra para que te despidas y muchas gracias, David. Luis, agradecerte la oportunidad. Yo la verdad no hablo mucho de estos temas, yo la verdad que solo acompaño las noticias y tampoco es que me muero de las giras porque puedo entender los procesos y puedo entender desde un punto de vista sociológico cómo son los ecuatorianos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no me hago mala sangre, por decirlo así, pero ahora hemos tenido la oportunidad para conversar ahí estos temas. Yo te agradezco la oportunidad y espero que quienes nos han escuchado puedan discernir y pensar que definitivamente tenemos que dar un salto cualitativo, como dices tú, ya hacia una política más honesta, más transparente, con mejor calidad de información y que va a ser el único camino, el único, no tenemos otro para poder realmente colocarnos en vías de desarrollo que nos lleven a ser una mejor sociedad. Si no hacemos ese esfuerzo por subir el nivel de la política del Ecuador,
más allá de los partidos, insisto, que sí son un problema tener toda esta cantidad de partidos que no representan a nadie, creo que la pelotita real está del lado de la ciudadanía, que es la que tiene que empujar nuevos y mejores procesos, y espero que haya una renovación, sobre todo generacional, que tenga claro en qué momento de la historia se encuentra este país dentro de un escenario mundial, con una visión histórica del pasado que le permite entender qué es lo que hay que hacer para proyectarse bien hacia el futuro. Entonces, eso. Una vez más, gracias, Luis, y será hasta la próxima ocasión. Espero haya sido productiva esta conversación para el Foro Politécnico. Igualmente, David, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable por haber aceptado esta invitación.